Sí, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque estamos con bien. Por favor, bendice este tiempo, Dios, que tú nos hables al corazón, que tú puedas seguir trabajando en nuestra vida y que tu palabra inunde todo nuestro ser, Dios. Bendice a las personas que están conectadas y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok, miren, vamos a continuar con la vida de Jesús. En Pachuca el último estudio que vimos fue hasta la parábola del sembrador. Entonces vamos a continuar. Váyanse por favor a Marcos 4:21. ¿Ok? Y ahorita les voy a ir leyendo y nos vamos a ir moviendo a algunos otros libros. Pero miren lo que dice en Marcos 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí, bueno, el almud era una cajita que era para tomar medidas. Entonces, pues lo que decía era que ni modo que se ponga debajo de esa cajita, no les va a servir para nada. O debajo de la cama, no sirve, ¿no? Tiene que ir arriba, en el candelero. Pero para poder ver más a detalle, ¿se acuerdan que en cada evangelio van contando la historia o dan más detalles en alguno que en otro? Vamos, por favor, a Mateo 5:15. Va a seguir diciendo de eso. De hecho, aquí en Mateo da un poquito más de detalle porque si ven desde el capítulo 5 es el Sermón del Monte y ahí es donde da las bienaventuranzas. Entonces, muchas veces en Marcos bueno, por ejemplo, en este caso no especifica en dónde le está dando la enseñanza, pero aquí sí podemos ver. Hoy no vamos a ver las bienaventuranzas, nos vamos a saltar. Les leo desde el Marcos 5:14, que de hecho es como dice la imagen. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Efectivamente, ¿no? ¿Y por qué pongo esa imagen? Y ahorita vamos a ver a detalle. Así nos tenemos que imaginar todos. Somos la luz del mundo, pero nuestro objetivo es que más personas tengan la luz, no nada más quedarnos a nosotros. Y ahorita vamos a ver que igual no tenemos la luz porque nosotros, no sé si les ha tocado que hay personas que les llegan a decir, ay, es que tienes luz y tú eres luz y eso. No es tanto que esa luz la produzcamos nosotros, sino es Dios quien la da. Ahorita vamos a ver a detalle. Pero efectivamente, por ejemplo, aquí en Puebla, ya ven que Dios siempre habla mucho de los lugares altos y que todo el paganismo y toda la idolatría que hacían a los dioses ajenos, siempre lo hacían en los lugares altos y ofrecían sacrificios en lugares altos y eso, porque acuérdense que el enemigo quiere imitar a Dios. Entonces, si Dios vive en un monte y él está su ciudad en el monte de Sión, hasta arriba, pues ¿qué dice el enemigo? Pues yo también voy a hacerlo así. Y por eso es que vemos que la mayoría de las iglesias, la mayoría de templos están en los lugares más altos de las ciudades, de los lugares. Entonces, justamente aquí en Puebla, en Cholula, está una iglesia en la parte más alta del monte y está iluminada, ¿no? ¿Por qué se los digo? Para que no nos vayamos a confundir. O sea, al final, efectivamente, o sea, el enemigo imita y pues sí, si uno voltea, es lo primero que va a ver, esa iglesia con toda iluminada. Y al final Dios quiere que seamos eso, pero obviamente con la doctrina correcta y de la forma de Dios. Y vean por qué. Miren, dice, por eso es que dice en el 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso es lo que Él quiere. Dicen, y se enciende una luz, lo mismo, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ese debe de ser nuestro propósito,
alumbrar a todos los que están en casa. Ahora, no solamente en casa se refiere a nuestra familia. Piénsenlo nosotros, cómo podemos alumbrar en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, es decir, en todo alrededor. Por eso es que dice la luz del mundo. Entonces, lo que Dios quiere es que alumbremos a todo el mundo, en donde sea, por como podamos, tenemos que alumbrar. Y miren el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, igual, aquí voy a hacer una aclaración. Al decir buenas obras, no se refiere que nos salvemos por obras o que tengamos que portarnos bien para que nos salvemos. No, sino, ahorita vamos a ver el orden. Primero, el orden dice que ya somos luz del mundo. Y una vez que somos luz del mundo, tenemos que dar testimonio y tenemos que dar fruto, y entonces ahí es donde vamos a reflejar esas buenas obras para que glorifiquen a Dios. Acuérdense que ya llevamos mucha responsabilidad porque desde el momento en que nosotros decimos soy cristiano, sigo a Dios, leo la Biblia, ya es mucha responsabilidad y nuestro objetivo es alumbrar. Ahora, ¿de dónde sale que somos la luz del mundo? ¿O por qué? Aquí, ¿quiénes serían los que ya son luz del mundo? Eh, de quién más se dice que es luz, que es la luz? ¿Quién recuerda? Aparte de nosotros. Miren, vamos a Juan 12, Juan 8:12, perdón. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hay muchas cosas importantes. La primera, yo soy. O sea, ¿se acuerdan que Jesús siempre se refiere así? Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, etcétera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acuérdense qué significa yo soy. O bueno, más bien, sí, exactamente. ¿Cómo se presentó Dios con Moisés? ¿Cuál le dijo que era su nombre? Le dijo, yo soy el que soy. Cuando vayas y les digas, cuando te pregunten, tú diles que yo soy el que soy. Ajá, ¿y qué significa? ¿Cómo se le dice? Mm, pues que él es Jehová, o sea, es Jehová, uno o de sea, sus nombres. Jehová, eso es lo que significa. O sea, Jehová significa yo soy. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, ahí también, o sea, está diciendo que Él es Dios. Ahora, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí se está refiriendo a la salvación. ¿Qué dice que en Efesios, y ahorita lo vamos a ver, antes de tener un encuentro personal con Dios, vivíamos en tinieblas, estábamos muertos espiritualmente. Entonces, en el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Entonces ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz. Entonces, quien es la luz o de donde emana la luz es Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a Génesis. En Génesis, fíjense, dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Acuérdense, una vez lo vimos, la creación de los cielos y la tierra es como la creación de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan, no? En el principio creó Dios a César, por ejemplo, y César estaba con desorden y con vacío, y las tinieblas estaban sobre él, y así pónganle su nombre, así estábamos todos como la tierra.
Pero ¿qué pasa? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a convencer de pecado. ¿Y qué dice en el 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿de dónde emana la luz? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló, o sea, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, al decir, qué es eso? Es el verbo. Y si nos vamos a Juan, déjenme ver, Juan 1:1, vean lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, y el verbo, sabemos que el verbo se refiere a Jesús. Entonces, si ustedes van conectando, por eso es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si vemos desde Génesis, cuando Dios dice, sea la luz y fue la luz, o sea, el verbo, ahí está Jesús y fue la luz. Entonces, así pasa con nuestra vida. El Espíritu de Dios mueve, nos convence de pecado. Dios permite que haya luz. Y luego en el 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando aceptamos a Dios? Tenemos nuestra naturaleza, por eso es que dicen hay una antigua naturaleza, si ustedes así lo quieren ver, esas son las tinieblas, y la nueva naturaleza es la luz. Siempre va a haber, o sea, nunca vamos a hacer todos luz. Vamos a hacer todos luz en el momento que muramos y Dios nos dé nuestro nuevo cuerpo perfecto y en ese momento ya vamos a hacer luz completamente, ya no va a haber pecado. Pero mientras vivamos, aunque ya hayamos aceptado a Cristo, vamos a tener la luz, que es de parte de Dios, y las tinieblas, que es de parte de nuestra antigua naturaleza y que es el pecado. Por eso es que ahí podemos entender por qué muchas veces, aunque ya somos salvos, llegamos a caer, llegamos a pecar, tenemos altibajos, porque al final somos seres imperfectos, pero no lo debemos de confundir con que perdemos la salvación. La salvación, en el momento de que Dios dice, ya hay luz, ahí ya somos salvos, ¿ok? Entonces, ¿por qué quería reflejar eso? Para que vayamos recordando cómo tiene unión. Entonces vemos desde la creación, después vemos cómo Jesús dice que Él es la luz. Ahora, cuando Él es la luz y lo aceptamos, por eso es que ahora ya dice, vosotros sois la luz. Entonces, ¿a quién se refiere que son la luz? A los que ya lo aceptamos. En ese momento ya tenemos esa luz y nuestro objetivo es, como dice Jesús, ir y hacer discípulos a las naciones. Y así es como lo podemos ver en la imagen. Tenemos que ir replicando esa luz a todo el mundo. Ok, ¿qué sigue después? Miren, vayan a Efesios. Les voy a leer ahorita, ahí dice 5:8, pero vamos a leer un poquito antes en Efesios 2 para que podamos seguir analizando el tema de la salvación y cómo funciona en nuestra vida. Miren, Efesios 2:1. Este es como tal el método de salvación, así lo debemos de ver. En el momento que alguien acepta a Dios, fíjense lo que sucede. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estamos en pecado, en delitos, todos, no hay nadie. ¿Qué dice Romanos? Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, eh, todos tenemos esa condición de pecado, de delitos. Pero en el momento que nosotros dejamos fuera nuestro orgullo y le decimos, Dios, cambia mi vida, trabaja en mí, perdóname, te acepto como mi Señor y mi Salvador, Él nos da vida. Pero diría uno, ¿cómo que me da vida? Pues si yo estoy vivo, yo como, yo me duermo, me enojo, me pongo feliz, yo estoy vivo, ¿cómo que me dio vida? Ahorita vamos a ver eso. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si ya somos salvos? Mire, por eso es que hago mucho detenimiento aquí. Cuando ya somos salvos, ya no seguimos la corriente de este mundo.
ya nos incomoda, ya nos hacen burla o ya no nos sentimos a gusto, ya decimos, híjole, como que ya no embono aquí, cuando antes nos sentíamos como pez en el agua. Y ya en el momento de que como que decimos, híjole, ya me siento raro, como que algo me redarguye, como que o estoy aquí, pero ya me siento mal, me siento sucio, me siento incómodo, quiere decir que ya somos salvos. ¿Por qué? Porque ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Entonces, así operan los hijos de desobediencia. Y se refiere de desobediencia, no, o sea, todos somos desobedientes, pero cuando alguien es incrédulo, se está en oposición con Dios. No le va a gustar nada de lo que habla. Volvemos a lo mismo, está en tinieblas. Y a los que están en tinieblas no les gusta salir a la luz. O sea, es incómodo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa es otra. Cuando ya nos duele pecar, cuando ya no le damos gusto a a nuestras carnitas, es que ya somos salvos también. Les digo, no vamos a ser perfectos, pero ya nos incomoda, ya nos sentimos mal. En cambio, vean a alguien que no tiene una relación con Dios, no tiene remordimiento, no siente nada. Muchas veces vemos ahora, ¿no? En las noticias que decimos, ¿cómo es posible que esa mamá abandonó a sus hijos, que se fue y se le olvidó, etcétera? Ya no los ve ni nada. Decimos, ¿cómo es posible que no tenga remordimiento o algo? Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, seguimos los deseos de la carne y no hay remordimiento, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el 4 pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, en la Biblia lo vamos a ver así. Alguien que no ha recibido a Dios en su corazón está muerto espiritualmente. O sea, Dios ve muertos. Hagan de cuenta que Dios ve en la tierra y todos los ve muertos, muertos, muertos espiritualmente. En el momento que alguien lo acepta en su corazón, pasa esto. Estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en ese momento pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Por eso es que le llaman el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer. A eso se refiere, ¿eh? Eso es muy importante que lo entendamos porque podemos tener 70 años y en el momento que lo aceptamos, volvemos a nacer y somos como niños chiquitos espiritualmente. Y por eso es que dice que necesitamos la leche espiritual no adulterada, etcétera, ir leyendo porque vamos creciendo espiritualmente. Así lo tenemos que ver. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Si ya nacimos de nuevo, ahora sí tenemos esa luz que es la que habla Dios. Dice en el 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, nos salvamos, dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nada que hagamos nosotros nos va a salvar, ni portándonos bien, ni echándole ganas, eso no nos salva la gracia de Dios. Y en ese momento pasamos de muerte a vida. Y ahora sí el 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nos damos cuenta, ese es el orden. No podemos ser luz si no antes aceptamos a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Hagan de cuenta que es como conectarnos a la luz. O sea, imagínense que quieren prender una lámpara que no es de pilas, es de conexión eléctrica. ¿Qué tiene que hacer? La lámpara para que dé luz tiene que conectarse a la corriente. Y imagínense que esa corriente es Jesús. Entonces no podemos nosotros alumbrar, no podemos nosotros ser esa lámpara que funcione si no estamos conectados a la luz directamente que es Jesús. En el momento que
nos conectamos, ahí ya, y no es que la lámpara dé la luz por sí, tiene que estar conectada a la corriente. Así es como lo tenemos que ver. Entonces, fíjense, vamos ahora sí a Efesios 5:8. Fíjense desde el 7. No seáis pues partícipes con ellos. Se refiere a los hijos de desobediencia. 8. Porque en otro tiempo, fíjense otra vez, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que es mucha responsabilidad, pero no la debemos de llevar con pesadez, sino con orgullo. Poder decir, tengo el orgullo de ser hijo de luz, de llevar esa luz que necesita el mundo que esté en tinieblas. Así lo debemos de ver con orgullo, con emoción y ir por el mundo compartiendo. Dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo todo el tiempo separa tinieblas de la luz. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Me salto al 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjense el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y fíjense aquí en el 16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, va más allá de que lo aprovechemos en que seamos productivos y en que nos rinde el tiempo y que vayamos a trabajar y que hagamos esto y lo otro. No, al decir aprovechar bien el tiempo porque los días sean malos es, habla de Dios, comparte. ¿Por qué? Porque hay días malos. Tú no sabes si al que la persona que le ibas a compartir la siguiente semana ya no lo ves o ya no vuelves a saber de ellos. Tú no sabes si un compañero de tu trabajo necesita hablar contigo porque está súper mal y lo pospones. No, mejor dile, es mi oportunidad. Hay que aprovechar cada oportunidad. Por ejemplo, apenas Mar me compartía de una compañera de su trabajo que está pasando por una situación y justamente Mar le empezó a compartir. Entonces digo, esa es la idea, o sea, buscar la oportunidad y ahora no por nada, justamente le va a tocar viajar con ella y sé que por algo Dios lo permite porque ella le va a poder seguir compartiendo de Dios. Y así, o sea, a lo mejor uno diría, ay, ¿cómo Dios me va a usar? Quizás esa compañera era las que en un inicio a lo mejor no se llevaban bien y ahorita ya Dios mueve todo. Pero fíjense, o sea, cómo es Dios. O sea, muchas veces nuestra visión es muy limitada, donde podemos decir, no, pues cómo. O sea, no, esta persona, ¿cuándo le voy a hablar? O no, ni de amigos, ni nada. Y cómo Dios cambia. O sea, en menos de un año, Dios cambia todo, toda la perspectiva. Entonces, a eso se refiere de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que dar prioridades, más allá de nuestro trabajo, más allá de cualquier situación, debemos de tener por encima el hablar de Dios. Pues ese es el objetivo, por eso estamos aquí en la tierra. Dice un salmo, todo lo que respire te alabe a ti. Entonces, así debemos de verlo. Y si vamos a la tienda y vemos a alguien, pues tener buena cara, sonreír, saludar, porque uno nunca sabe si en algún momento esa persona se acerca a nosotros. Y dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿no? O sea, hay que sembrar, hay que sembrar. Y esa es la idea. Vimos la parábola del sembrador, es sembrar la semilla, ¿no? Justamente. Entonces todo va relacionado. Lo mismo con la luz. Cada que ustedes vean la tele, vean las noticias y digan, ay, ¿cómo está todo bien feo? Pues debería de dolerles, debería decir, ah, sí, es cierto, ah, de veras yo soy el que tendría que estar hablando, ¿no? Y estar evitando que esto esté feo. No decir, ay, ¿cómo está el mundo? Bien horrible. Y cada vez está peor en picada, qué feo. No, decir que nos duela, decir, ¿cómo es posible que el mundo esté así? No, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo en qué estoy contribuyendo con Dios
para que este mundo cambie. ¿Y cómo va a cambiar? No va a cambiar con gobernantes, no va a cambiar yéndonos a otro país, no va a cambiar de adentro hacia afuera, cuando cambiamos de las tinieblas a la luz. Solamente así va a cambiar. Y podemos decir, ay, ¿qué va a pasar con que le hable a mi vecino si me cae bien gordo? No, con una persona que nos enfoquemos, va a cambiar. Acuérdense cómo se formó nuestra iglesia. Fue por un misionero estadounidense que vino y le habló a unos jóvenes, y dentro de esos jóvenes, eh, una persona quiso, y de ahí siguió creciendo, 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 y hasta lo que ahorita podemos ver. ¿Y cuántas personas ha alcanzado? Por la decisión de una persona, de Emilio, que dijo, quiero ir, Dios lo dio y le habló a unas personas, él tuvo fe que esas personas iban a poder tener fruto, y Juan Manuel de León, en este caso, que fue el que continuó, siguió, 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 y así va, lo mismo como semillas, y vamos siendo luz, y ese es el objetivo. Ahorita, por ejemplo, de los que estemos conectados, si de los que están conectados le hablan a una persona al mes, en un año serían 12 personas, como los 12 discípulos. Vale, vayan, imagínense esa, pónganse esa meta, ¿no? Hablarle a una persona al mes de Dios. Yo creo que sí conocemos a más de 12 personas, ¿no? Pero pónganse de meta hablarle a una persona al mes de Dios. En un año, 12 personas ya conocerían. Y si esas 12 le hablan a 12, se imaginan, se vuelve exponencial, ya no es lineal, se vuelve exponencial. Y es a lo que le apostó Jesús. Jesús solamente tuvo sus 12 discípulos, y miren cuántas personas ya ahora lo seguimos, ¿no? Y hasta el calendario está de acuerdo a su fecha de nacimiento, y todo el mundo conoce de él. Entonces, por eso se los quiero decir, que no nos desanimemos en todo eso de referente a la palabra. Ok, sigo, que se me fue. Mm, Fíjense, por ejemplo, el 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sí, o sea, acá es que le está diciendo, pues, sí, sé que les gusta beber, etcétera. A la mayoría del mundo les gusta embriagarse, ¿no? Pero él dice, mejor llénate del Espíritu. Imagínate, en vez de emborracharte cada fin, cada 15 días, cada mes, si eso te llenaras del Espíritu, pues imagínate cómo cambiaría tu vida, ¿no? Dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Se acuerdan los salmos de la Biblia? Todos esos salmos son cánticos. Uno lo lee normal, pero los israelitas eran cánticos que ellos tenían, y así se daban ánimos. Entonces, así lo podríamos hacer nosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se imaginan? Eso sería lo ideal. Todo el contraste a la música actual, ¿no? En cambio, ahorita con eso, alabando al Señor, cantando, alegrándonos nuestros corazones, cambiaría bastante, cambiaría todo. El 20, lo más importante, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo principal. O sea, es decir, para concluir esta parábola de la luz, quiere Dios que seamos testimonio, que tengamos buen testimonio, que nuestra vida alumbre, que no permitamos que las tinieblas le ganen a la luz, que reflexionemos y digamos, a ver, ¿cómo siento que está mi vida? ¿Está en tinieblas? ¿Está en luz? Si yo estoy en luz, ok. ¿Cómo está mi familia? ¿Está en tinieblas o está en luz? Ok, va bien, está en luz. ¿Cómo está mi alrededor, mi trabajo? Cuando voy a mi trabajo, ¿está en tinieblas? ¿Está en luz? ¿Cómo está donde vivo? ¿Cómo está mi país? O sea, que vayamos viendo y que tengamos objetivos y digamos, Dios, úsame. ¿Se acuerdan qué eran las palabras que decían los antiguos para que Dios los usara? ¿Se acuerdan qué decía? Sí, heme Ajá, aquí, envíame a mí. exacto. Si vemos a Abraham, Moisés, no recuerdo, creo que José, etcétera, la mayoría decían, heme aquí, úsame, ¿no? Aquí estoy, Dios. O sea, ¿para qué soy bueno?
diario hay que pararnos y decirle, Dios, heme aquí, ¿en qué puedo contribuir? Así debemos de verlo. Ok, con eso acabamos lo de la parábola de la luz. Vamos a regresar otra vez a Marcos, de hecho me adelanté un poquito en México, por ahí creo que está mi suegra, ella ya vio este estudio, pero porque me adelanté en México, entonces ahorita quiero tenerlo ya en Pachuca junto, ya para que se vayan viendo al parejo. Entonces, a ver, miren, tengo una duda. ¿Esa semilla de qué creen que sea? Y hay que ver que los que no han participado, a ver si quieren contribuir. De Vean, mostaza, buenos días. hola, buenos días. Exactamente, ¿no? Vean el tamañito. O sea, cabe en el dedo y ahí estando haciendo un zoom enorme, pero está súper chiquita, ¿no? Ahorita vamos a ver a detalle de eso. Entonces, miren, ya regresaron a Marcos 4. Vamos a ir a... Ah, les estaba diciendo Marcos 4:22. Ahí, concluimos lo de la parábola de la luz. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ya vimos todo el contexto, ya vimos a qué se refiere. Y, ojo, aquí es importante. Ustedes cuando vayan leyendo la Biblia, vayan haciendo, o sea, no es lo mismo, fíjense, pudieran ustedes leer, pues ya leí mucho, leí 20 capítulos, 10. Pues sí, pero hay dos formas de leer. Puedes leer mucho en volumen o puedes estudiarla. Entonces, ¿qué les quiero sugerir? Cuando lean los evangelios, por ejemplo, en este caso que habla de la luz, acuérdense, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si está en Marcos, búsquenlo en Mateo, en Lucas, en Juan, ¿qué dice sobre la parábola de la luz? Y entonces en cada uno en algunos casos van a tener más información, en otra menos, pero les va a ayudar a complementar, como ahorita lo hicimos. Si hubiéramos leído solo Marcos, eran el 21 y 22 que hablaba de la luz, iba a ser poquito, quizás hubieran dicho, bueno, no me dijo tanto de la luz. Incluso en su momento cuando les di el estudio en México, no hablamos tanto de la parábola de la luz. Me lo salté, o sea, lo dejé muy breve. Pero si nos vamos a Mateo y lo buscáramos en Lucas, también va a estar. Hay algunos que no van a estar, otros que sí, en unos casos lo desarrolla más, pero mi sugerencia es que, por ejemplo, si ya leyeron toda la Biblia completa una vez, la siguiente vez ya lo hagan un poquito más a fondo, ya se pregunten más, bueno, ¿a qué se referirá? Por ejemplo, ya busquen, digan, Almud, pues ¿qué será Almud? Ya no se lo salten y ya no sigan, pues no sé, y ya, ahora sí deténganse y digan, bueno, ¿qué es el Almud? Bueno, es una cajita de madera normalmente que sirve para medir capacidades cúbicas y líquidos, pero ya no se usa, ok, ya complementenlo. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, van a seguir leyendo, no van a seguir, ya no sé a qué se refiere esta palabra, y ya van a seguir teniendo dudas. Eso yo se los recomiendo. Primero lean la completa y después hagan esos eh, análisis. Lo pudieran hacer si es la primera vez, pero nunca van a acabar de leer la Biblia porque no, hay muchísima información. Entonces, la primera vez léanla. Si no le entienden mucho, anótenla, síganle, pregunten, pero léanla, porque es importante que hagan de cuenta que vean toda la película completa. Ya después, de hecho es como una película, no sé si la han visto una vez, ok, la ven otra vez y dicen, caray, esto no me acordaba, no le había entendido. A mí me pasa así, yo me cuesta mucho trabajo al ver una película como que muchas cosas se me van o no entiendo bien el por qué. Y ya cuando veo otra vez la segunda, tercera, ya como que asimilo. Es lo mismo con la Biblia. Entonces así cuando vean, ok, ¿qué significa el mood? O bueno, por ejemplo aquí en el 23 que dice, si alguno tiene oídos para ir, oiga, digan, eso como que lo he escuchado varias veces. Y anótenlo y digan, a ver dónde está saliendo. ¿Por qué? Porque eso les va a enriquecer mucho todo lo que es la palabra de Dios y les va a ayudar a ir conectando esos puntitos. Por eso es importante que vean, también en sus Biblias luego tienen unas letras y tienen concordancias.
Igual, cuando lo ven, vayan y búsquenlo y entonces van a ver que tiene relación. Muchas veces los manda al Antiguo Testamento o al Nuevo, ideas que van relacionadas. Entonces, bueno, se los quería recomendar para que traten de hacerlo así. Luego les leo el 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En ese momento, en este caso, lo vamos a ver muy breve. Cuando dice al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ustedes relaciónenlo con los talentos, véanlo financieramente, y es lo que les explicaba esa vez. Si tienen 4 sucursales, la sucursal 1, la sucursal 2, la sucursal 3, la sucursal 4, y a cada una tenías un cierto presupuesto, 10, 5, 2, 1. Y en la que esté vendiendo más, ¿qué harían? Si en la sucursal 1 vende más, la sucursal 4 no vende nada. ¿Qué harían? ¿Inyectarían dinero en la que no vende más para que levante sus ventas y se estabilice? ¿O inyectarían dinero en la que vende más y en la que ya no vende, la cierran? ¿Qué harían? A ver, como es virtual, quiero En que participe. en la Ajá, que ¿en cuál? vende más, En la que vende más inyectarían más dinero y la otra, sí, pues esa la cerrábamos. ok, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, hagan de cuenta que así es. Por eso es que dice, se le dará y aún el que no tiene se le quitará. Dios lo ve así, con los talentos. ¿Se acuerdan que le dio 5 talentos, 3 talentos, un talento? Y él dice, pues quiero rendimientos, ¿no? O sea, en donde me esté generando ganancias, donde esté creciendo, lo siento, así que si no estás vendiendo, no estás cerrando nada, pues ese dinero, a ver, la cerramos y nos vamos a la que vende más. Es lo mismo espiritualmente. O sea, Dios nos dio ciertos dones, nuestra naturaleza como sea, la usa, y Dios dice, bueno, ahí está, ya eres luz. ¿Qué tanto estás alumbrando? Ahora piénsenlo, ¿estás alumbrando con una lamparita ahí de esas piquititas o llevas tu reflector y todo? Entonces dice, donde más no estés alumbrando, Dios va a decir, a ver, Mónica, tú estás alumbrando todo Naucalpan y ahí estás con todo. Y tú, César, no inventes, no, pues tú apenas en tu casa y vas, pues lo siento, a quien voy a usar ahorita es a Mónica. O sea, Dios va a decir, a quien me esté sirviendo, a él lo voy a usar. Y Dios cumple sus propósitos como sea. O sea, Dios dice, si, a ver, César, te tocaba a ti hacer esta chamba. Y no, pues a la banca y a ver, va Marlene y órale, Marlene, a ti te toca. Y tú hazlo. Y Dios al final cumple su propósito. La diferencia es que pasó César, se perdió esas bendiciones, César ahí estuvo banqueado, no pierde la salvación, sigue teniendo luz, pero imagínense, la luz de su cuerpo bien chiquita y la mayor parte de su antigua naturaleza en tinieblas ganándole. ¿Por qué? Porque César vive en la carne, todavía no entrega cosas. Y Marlene dijo, no, pues yo sí, me niego a mí misma, le echo, busco a Dios y entonces su luz, Dios dice, órale, te uso. Así es como lo debemos de ver y así debemos decir, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué tengo que morir para que sea más luz, para que alumbre más? Ya no nada más Naucalpan, ahora Gilo y ahora a otros lados, ¿no? A donde vaya. Ok, bueno, fíjense, dice el 26, 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sí, efectivamente, así es Dios. Es difícil explicarlo. Las personas que ya somos salvas es difícil que podamos decir, no sé en qué momento cambié, no sé en qué momento dejé de decir groserías, no sé en qué momento dejé de tomar o no sé en qué momento dejé de mentir o lo que sea. La victoria que Dios nos haya dado no podemos explicar en qué momento, cómo pasó, pero Dios lo produce. ¿Por qué? Porque acuérdense que así tal cual como una semilla, nadie lo ve, está enterrada, está bajo
Ahora sí que bajo tierra la gente diría, ay, pues no veo nada, tu vida toda podrida, no sirve de nada, y de repente empieza a brotar, como dice, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que no es de nosotros, es de Dios, como lo vimos en Efesios. Dios es, Dios es el que produce el querer como el hacer, no nosotros. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Efectivamente. O sea, Dios lo que quiere es que llevemos fruto, tarde o temprano. No hay que desesperarnos. O sea, tiene que ser con el tiempo, que va haciendo esta semillita, va creciendo, va creciendo. Imagínense ya después un árbol. Los árboles grandes sabían que hacia abajo en sus raíces están mayores, o sea, mucho más sólidas sus raíces. Así es como nosotros debemos de verlo. Nuestra vida poco a poco va transformándose y después nuestras raíces son tan fuertes que ya no nos va a tambalear el mundo, ¿no? Ya no nos va a intimidar, ya no nos van a querer porque estamos bien cimentados. Ahora sí, esta que como bien dijeron es una semilla de mostaza. Fíjense en el 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. O sea, imagínense, vean el tamañito. Dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, todas estas parábolas las usa Dios para que entendamos cómo funciona. Lo mismo, o sea, puede ser insignificante ante el mundo, ante las demás personas. Piensen así nuestra vida. Para muchos pueden decir, "Ay, ¿qué vas a impactar tú? Ya estás grande, no sirves para nada, ve. No, tú no, tú ahora sí que como le dijo la esposa de Job a Job, ya mejor maldice a tu Dios y muérete, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo así? Muchas veces hay personas que nos quieren hacer sentir mal y decir, pero pues, ¿de qué sirve que no, tu vida no impacta, no sirve de nada? No nos lo dicen a lo mejor directamente, pero al ignorarnos, al no ser importantes para los demás, así podemos sentirnos muchas veces. Pero ¿qué creen que Dios nos está diciendo? Mira, puede ser así de pequeñita, pero así es el reino de Dios. El chiste es que tengas fe y puede crecer, en este caso como las más grandes, es la más grande de todas las hortalizas. ¿Qué nos da a entender Dios? No necesitamos nada diferente, o sea, no necesitamos ser las personas más inteligentes, las de más dinero, las más sabias, ¿no? Dios dice, ten fe, cree en mí y yo te voy a cambiar. Vean todos los personajes de la Biblia, lo vimos esa vez, todos los que por fe, ¿se acuerdan? El camino de la fe se le llama todo lo de Hebreos. Cada uno de esos personajes, ¿cómo vivió? Veíamos que tartamudo, asesino, infiel, o sea, todos los adjetivos horribles que pudieran creer y que para el mundo, perdón, ya no habría solución. Dios puede usar nuestra vida. Y así es el reino de Dios, Dios cambia todo. Donde nació Jesús, ¿se acuerdan? En lo más vil, en un pesebre, donde nadie daría ni un peso por él. ¿Quién se iba a imaginar que el Rey de Reyes iba a nacer ahí? O sea, ¿quién? ¿O quién se iba a imaginar que el Rey de Reyes iba a morir? En ninguna película de superhéroes se muere el protagonista, ¿no? O sea, nunca todos están esperando, así los judíos decían, no, pues él no puede ser el Mesías, ¿cómo va a ser el Mesías? Y se murió. Si yo estaba esperando que me liberara de los romanos, y así como en las películas, ¿no? Que vemos que Spider-Man aparentemente va a perder y gana, ¿no? Y Superman y todos así ven a los superhéroes y dirían, Jesús, ¿qué onda, Jesús, contigo? Tú te moriste. ¿Dónde está lo que ibas a hacer? Te moriste y no te veo. Sí, efectivamente, porque acuérdense que él va contracorriente. Y él, al contrario, hizo lo que nadie, dio su vida. Pues él no se murió porque fracasara. El morir
fue su éxito, porque él sabía que al morir estaba dando su vida por todos para limpiarnos de nuestros delitos y pecados y podernos dar vida eterna. Díganme qué superhéroe ha podido hacer eso. Ningún superhéroe, ¿no? O sea, todos los superhéroes que están aparentemente pues, salvan a las personas, algunos que otros, pero su alma al final se va al infierno, ¿eh? Por mucho que lo salve y todo eso. Y Dios no, Dios dijo, no, yo me enfoco al alma. Y yo digo, yo tengo que morir para salvarte a ti por tus pecados y darte vida eterna y que ahora sí cuando mueras sea algo temporal y pases a la vida eterna conmigo. Entonces, si se dan cuenta, Jesús es más profundo y por eso es que así lo dice, así es el reino de Dios como la semilla de mostaza. Lo más pequeño, lo más insignificante que para el mundo sea, para Dios es lo contrario. Por eso es que dice que lo toman por locura, ¿no? Porque es muy diferente, choca con todo el mundo. Ok, 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cuando Jesús calma el viento y el mar. Esto igual es muy, muy, muy interesante, es mucha carnita porque es la clave de nuestras vidas. Y este estudio yo creo lo podremos ver diario, porque diario tenemos situaciones y diario se nos olvida. Diario estamos en tormenta y se nos olvida y queremos hacerlo nuestras fuerzas en lugar de leer la Biblia, en lugar de buscar a Dios, en lugar de creer. Entonces, miren, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí hay bastante carnita y la vamos a ir desmenuzando ahorita poco a poco. Voy a apurarme para tratar de igualarme al estudio de México para que ya vaya parejo. Pero fíjense, de las que ya vieron el estudio, a ver si se acuerdan, qué personaje de la Biblia vimos que pasa por una situación así, que están en tormenta? ¿Se acuerdan? Que me quieran decir quién era. Si no van a tener un tachezote. No, no es cierto. Bueno, yo no lo he escuchado el que diste, pero creo que Jonás. Exactamente. Sí, era Jonás, perdón. Estaba a punto Ah, de... muy bien. Bueno, vayan a Jonás, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a ver su historia y vamos a ver cómo es muy parecida. Espérame, aquí está. Miren, déjenme ver. Sí, sí. Bueno, se los dejo aquí. Vamos a ir viendo. Otra cosa importante, porque vamos a tener similitudes. Y es interesante que lo analicemos porque ahí nos damos cuenta cómo es la palabra de Dios. Fíjense. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
O sea, le está dando un mandamiento tal cual a Jonás, que vaya y les comparta. Justamente lo que les decía, él ya tenía la luz, ahora ve y lleva la luz a Nínive. Y en vez de hacerlo, fíjense lo que hizo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Muchas veces así estamos nosotros. Dios nos dice, háblale a tal persona, oye, cambia tu vida, ya de ese testimonio, tienes que hacer esto. Y en vez de obedecer, ¿qué decimos? Mejor huyo y me voy lejos de la presencia de Dios. No, ahorita no, Dios. Estoy cansado. Me cae mal. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué siempre tengo que ceder yo? Y así le hacemos, ¿no? Entonces Jonás huye y se va a Tarsis. Y aquí las palabras clave. Y descendió a Jope. ¿Se acuerdan? Cuando nos alejamos de Dios y nos vamos, como diría en la Biblia, al oriente, alejándonos de Dios, ¿cómo va a ir nuestra vida? Descendiendo, como dice aquí, y descendió a Jope. Eso grábenselo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. En el momento que nosotros nos alejamos de Dios, no queremos obedecerlo, nos hacemos el tío Lolo, vamos a descender, nuestra vida va a descender. No hay de otra, ¿eh? Aunque aparentemos ante los demás, aunque tengamos dinero, aunque nos vaya bien temporalmente, como espiritualmente estamos mal, vamos a descender. Entonces, grábense eso siempre. En el momento que huimos de la presencia de Dios, vamos a descender en nuestra vida. Dice, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra característica, aparte de que nuestra vida desciende, vamos a pagar. Así como Jonás pagó su pasaje, vamos a pagar. O sea, el diablo, a diferencia, miren, Dios, lo que nos dan, nos lo da gratuitamente. No nos cobra ni un centavo, ¿eh? Tan solo la salvación es gratuita. No nos pidió nada, pero Satanás sí. Todo lo que nos da nos cobra factura. Él dice, ahorita te doy, como las tarjetas de crédito, ahorita úsalo, compra todo lo que quieres, ya después me pagas. En 30 días, a tu fecha de corte y ahí me pagas. Pero me pagas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas creen que es de gratis, lo usan y tal cual, como cuando, ay, es que yo pensé que era casi, casi gratis, dinero adicional, y ya cuando toca la fecha de pago, ya no tenemos, y ahora pagar intereses, intereses, y ya no salimos de ahí y todos endeudados. Hagan de cuenta que es lo mismo con Satanás. El te dice, órale, toma esto, toma el otro, pero ¿qué crees? No leíste las letras chiquitas. Al final me tienes que pagar y con intereses. Entonces Jonás así andaba, este, pagando pasaje, descendiendo, lejos de la presencia de Jehová. Y pues Dios dijo, pues ni modo, Jonás, yo te voy a usar y órale. Entonces, en el 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Igual que aquí, ¿no? Como con sus discípulos, una tormenta y ya parecía que se iban a ahogar. Dice el 5 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Esto qué significa? Fíjense, los marineros representan a toda la humanidad sin Dios. Entonces dice, cada uno clamaba a su Dios. Y ya se imaginarán cada uno vamos a poner, en este tiempo, con sus problemas y cada uno, pues con sus dioses a su manera, a sus santos, a sus vírgenes, a Mahoma, a Alá, cada quien a su Dios, clamando. O a sí mismos, ¿no? Porque para muchos son su propio Dios y dicen, pues yo puedo, yo soy todo, yo no dependo de nadie, entonces pues yo le voy a echar ganas. Entonces, cuando dice, clamaban a su Dios y luego dice, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, están dando a entender esa mis fuerzas, ¿no? Yo me voy a salvar.
Es como la gente que quiere salvarse por obras, que dice, yo soy bueno, yo me porto bien, y con eso es más que suficiente. Entonces, ellos esforzándose, todos sus enseres lo estaban descargando para que se aligerara y diciendo, yo me voy a salvar por mí. No funcionaba, no funcionaba. Y dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Se acuerdan donde leímos ahorita Jesús qué estaba haciendo? Estaba dormido, Dormido. exactamente. Ok, entonces, dice el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así muchas veces les digo, los mismos incrédulos nos tienen que buscar y despertar, porque andamos mal. Casi, casi como él, oye, pues tú pídele a tu Dios, a ti sí te escucha. Tú sí tienes contacto directo con él, ¿no? Pero casi, casi, pues, ¿dónde estás, dormilón? O sea, ¿tú por qué no me estás diciendo? O sea, ahí Jonás es un tachezote, porque Jonás tendría que estar dando la luz, tendría que estar sembrando, tendría que estar él compartiendo y estaba él dormido y él estaba, o sea, no, 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 muchas veces estamos así perdidos, o sea, lejos de estar hablando de Dios, estamos en otras cosas que nada que ver y la gente necesitada alrededor. O sea, mejor el incrédulo le está diciendo, oye, háblame. Bueno, así, así muchas veces estamos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, acuérdense, dice un versículo, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión, si no mal recuerdo, algo así dice. O sea, quiere decir que hasta la suerte la controla Dios. O sea, todo gira en torno a Dios, Dios permite todo. Entonces, imagínense ahí disparejo y siempre Jonás disparejo y Jonás, y otra vez, a ver, otra vez disparejo y Jonás. Ya dijeron, no, ya, te tocó, Jonás, ya no, o sea, no hay forma, ¿no? Ni modo. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. O sea, ya se dieron cuenta, o sea, le dijeron, a ver, Jonás, ¿qué hiciste? Porque aquí tu Dios te está castigando, casi, casi. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Se acuerdan? Esto me recuerda a las preguntas que nos debemos de hacer. ¿Quién eres y a dónde vas? Es lo que le preguntaron, es lo mismito. Y aquí él les dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y bueno, dirías, ¿contestó bien o contestó mal? ¿Qué me dirían? ¿Contestó bien o contestó mal? Pues Contestó bien. dijo la verdad, pero no la vivía. Ok, ¿y qué dijo mi suegra? ¿Qué dijo? Que contestó bien. Ok, entonces las dos coinciden. Sí, o sea, al final, miren, estando en desobediencia, al menos sí dijo, soy hebreo. Eso de que temo a Jehová, honestamente fue mitad y mitad, porque si temiera a Dios, pues no hubiera oído de él, porque sabría que, o sea, estaba, o sea, dijo la verdad, sí, que era hebreo y que, o sea, al final les dio, reconoció, pero entre que sí que no, ¿eh? Porque pues hay cascas le hubieran dicho, bueno, y si tanto temes a Dios, ¿qué haces aquí, no? Muchas veces así podemos estar nosotros. Pero igual por algo les dice, Dios de los cielos hizo el mar y la tierra. O sea, les está aclarando, mi Dios es el bueno, porque ellos igual tenían sus dioses. Pero él está diciendo, mi Dios creó todo, ¿eh? Es el creador de todo. Y dice en el 10 y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado exactamente. O sea, ya le están diciendo, bueno, y entonces, Jonás, ¿por qué temes a Jehová? ¿No les ha pasado muchas veces, oye, pues si tú eres cristiano, ¿y por qué andas aquí? O sea, ¿por qué andas? Muchas veces sí, o sea, la regamos. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Sí, o sea, el mar seguía a todo lo que daba. Y le respondió, tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, los hombres seguían queriendo a sus fuerzas. Muchas veces, aunque ya se les dice, oye, tiene que morir alguien por ti, que es Jesús, para que tengas vida, no, yo me sigo esforzando. Eh, Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Hasta el momento en que una persona clama a Dios, es cuando cambia todo. O sea, les digo, en todo momento se le puede compartir a las personas, con esta historia se le puede compartir, se le puede decir, mira, una vez clames tú a Jehová, cambia. Fíjate, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué tuvieron que hacer? Dejar su orgullo, dejar sus dioses antiguos, dejar sus obras de decir yo puedo y voltear a ver a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de decir yo puedo, dejar de decir ahí voy a pedirle a tal, voy a pedirle a tal. No, ahí está Jehová, el Dios de los cielos, de la tierra y del mar. Dice el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Este es lo más importante, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, aquí ya fueron salvos esos marineros. ¿Qué podemos ver? Que aún un cristiano en desobediencia, aún un cristiano así, todavía puede ser luz y puede compartir, o Dios lo puede usar. Vean a Jonás, pero la clave está en, tarde o temprano, entregar nuestra vida. Porque al final Jonás pues reconoció y dijo, pues es por mí, o sea, la verdad, aviéntenme, o sea, yo tengo que morir. O sea, Jonás lo que estaba diciendo es, tengo que morir ya, porque al morir voy a dar vida. Y es lo que hizo Jesús. O sea, aquí Jonás, por eso es que lo quiero poner, aquí Jonás representa a Jesús, no en la desobediencia, sino lo representa en el sentido de que tengo que morir para dar vida. Un tercero pagando o salvando la vida de los marineros. Para que los marineros pudieran tener vida, tuvo que morir alguien por ellos. No tuvieron que morir ellos. Es lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que morir para darle vida a toda la humanidad. ¿Ok? En el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó? Les resumo esa parte. Déjenme ver. No, sí se los voy a leer, voy a aprovechar. Sí, aunque nos vamos a extender un poquito más, pero se los voy a leer. Fíjense qué pasa entonces. No, Dios no quería que Jonás muriera. Lo traga el gran pez. ¿Qué dice en el 2? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Aquí yo les digo, fíjense hasta cuándo oró Jonás a Dios. O sea, pudo haber orado antes, pero fue hasta que descendió. Fíjense, primero descendió a Jope y luego descendió al mar. Y luego con el gran pez, o sea, estuvo ya en lo más asqueroso. Imagínense estar en el vientre del pez, en todos esos gases, pues sí, gases, ácidos del pez. Imagínense ya todo corrompido. O sea, ¿qué nos da a entender? Como cristianos podemos caer tan bajo también y estar ahí como el hijo pródigo, ¿no? Con los cerdos, con los cerdos ahí en el lodo. Jonás hasta ese momento oró a Jehová. No hay que permitir que nos pase eso. O sea, imagínate ya desde el vientre del pez, ora. Y Dios diría, no inventes, Jonás, ¿por qué hasta esa fecha? Pero bueno, cuando pudimos haber dicho, a ver, me está llevando el tren desde ahorita oro. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente.
Imagínense esto, lo está describiendo Jonás, cómo se sintió. O sea, váyenselo imaginando. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, de por sí, la gente que ha ido al mar y que ha nadado, ¿cómo es de impetuoso el mar? ¿Cómo da miedo, no? O sea, ya la parte de las olas. Imagínense cuando de plano te arrasa y todo. O sea, en verdad analícenlo y dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, imagínense cómo lo revolcó. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó mi cabeza. Pues sí, imagínense, ya estaba ahí todo quebrantado. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Casi que le está diciendo, me reviviste de entre los muertos, me resucitaste. ¿Quién resucitó? ¿Quién fue el primero de la resurrección? Jesús. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué triste que siempre nos pase así, ya cuando estamos desfalleciendo nos acordamos de Dios. No hay que permitir que sea eso, o sea, hay que buscarlo desde antes. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Cuándo lo vomitó? ¿Después de cuántos días? Al tercer día, ¿sí? Y Jesús, ¿a los cuántos días resucitó? Al tercer día. Al tercer día. Entonces vemos todas esas similitudes, cómo tiene la palabra esa congruencia, ¿no? Ok, regrésense por favor a Marcos 4:35. 5 minutos más y ya. ¿Qué pasa entonces? Aquí lo vamos a ver, para los que quieran anotar. Regresando a la historia de Jesús, dice contraste entre Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tranquilo, dice ahí tenía plena confianza, él estaba dormido. ¿Y sus discípulos cómo estaban? Como le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, estaban preocupados. ¿Qué pasa con nuestra vida? Viene una pequeña situación y ya andamos como los discípulos, todos preocupados, vamos a morirnos, ¿qué va a pasar? Y Jesús, o sea, diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué estamos así? ¿Qué dice ahí? En Jonás los marineros combatieron por sus propias fuerzas. Se les ofrece el camino de salvación, pero prefieren esforzarse. Muchas personas así están. Ahí está el camino de la salvación. ¿Cuál es? Muere a tu orgullo, muere a tus dioses, reconoce a Dios. ¿Y qué dice? No, yo a mis propias fuerzas. La falta de fe, el temor, cobardía se apodera de nosotros. Miren, les leo otro. La fe requiere valentía. Al contrario de lo que dicen, ay, sí, pues tú nada más pides a Dios, qué fácil, ¿no? No, eso es lo más difícil. Es más valiente alguien que tiene fe, porque no está viendo y confía. Lo vimos en el último estudio en Hebreos. La fe es lo más importante, entonces es de valientes. Dice, confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida y nuestra firme confianza en la providencia del Señor. La providencia del Señor es lo más importante, o sea, la providencia es, Él provee, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar sin comer, nunca nos va a dejar morir, por así decirlo, o sea, Él nunca nos va a dejar abandonados, pero tenemos que confiar. Si desconfiamos de Él, pues sí, pues Él va a decir, pues si crees en ti, pues tú vas a hacer las cosas, hazlo tú. Pero cuando estamos en la fe, en la confianza en Él, Él nunca nos va a dejar.
y Él traerá sobre nosotros la paz de Dios, aún en medio de las peores situaciones. O sea, es decir, aún en medio de esa tormenta, esa tempestad, si tenemos fe, vamos a poder estar como Jesús, dormidos, tranquilos. No vamos a estar así como de, ¿qué va a pasar y a dónde me vas a llevar? ¿No? Diría, todo barco sin rumbo, ningún viento le es propicio, pero no, nosotros sabemos a dónde vamos, entonces vamos a estar tranquilos. Esa es la diferencia. Fíjense, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces así le preguntamos a Dios, oye Dios, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Me estoy muriendo y no veo. Estoy sin trabajo, estoy sin dinero, estoy sin esto. ¿Qué onda contigo, Dios? Y no, fíjense rápido, les leo en el uno. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Dios le gusta conocer cómo actuamos día con día. Si creemos en Él, si no, si nos desesperamos, si, no, si somos impacientes. Eso Él lo prueba. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aun en aquello que pensamos dominar bien. Efectivamente, o sea, siempre un tema de salud, un tema económico, un tema laboral, un tema familiar, nos da a entrever que somos inútiles. O sea, si nos pasa algo de salud, ¿qué? Por mucho dinero que tengamos, por mucho, ¿qué vamos a hacer si estamos enfermos? Depender de Dios, o sea, no hay de otra. Lo mismo, o sea, cada situación sale de nuestro control. Y en la vida cotidiana, y siempre decimos, yo lo domino. Y en el momento que dices, no, ya todo está tranquilo, ya, casi casi yo me cuelgo las medias, todo bien, yo tengo todo bajo control. Ahí viene la prueba de Dios, las tribulaciones, para que Dios nos ubique y nos diga, no, no, no. El que tiene control, el que domina soy yo. Y si tú estás conmigo, adelante. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo, el orgullo. Dios está peleado con el orgullo. Una persona orgullosa va a estar chocando con Dios. Entonces Dios quiere quitarnos el orgullo, quiere que seamos nobles, que seamos humildes. Entonces Dios dice, quita orgullo, quita autosuficiencia, pero con eso nos atrae. O sea, Dios dice, ya no me estás buscando, ¿qué crees? Ya no estás leyendo tu Biblia, ya no te estás congregando, ya estás en orgullo, ya sientes que todo lo puedes. Ahí te va una tribulación, ahí te va una prueba, ahí te va una tormentita, porque solo así me buscas. Cuando está todo bien, cuando estás soleado, cuando estás tranquilo, te volteas luego, luego y ya dices, soy yo. Ay, que a todo dar, soy bien brillante, soy súper brillante, soy bien exitoso, no dependo de ti, Dios. Y ahí es donde dices, chin, hay que mandarle otra tormentita porque se le olvida. O hay que mandarle un pez porque si no, se le olvida. Entonces, hay que analizar cómo funciona Dios. Estos versículos ya los vemos después porque ya me excedí un poco. Con esto vamos a acabar. La siguiente vez que me toque, todavía falta seguir viendo porque hay más carnita de todo esto de Dios calma la tempestad, pero quiero irlo viendo a detalle. Entonces, con eso ya nos igualamos con el de México y ya vamos a ir parejitos. Entonces, bueno, vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por los recordatorios que tú nos haces, Dios. Gracias porque ahora sabemos que es mejor estar contigo en las buenas, Dios, no esperar a que venga una tormenta, una tempestad para buscarte. Sabemos que va a ser parte de la vida, Dios. También muchas veces, aunque estemos bien, van a venir, pero vamos a estar, cuando te estamos buscando, Dios, si viene la tormenta, vamos a estar como Jesús, tranquilos, dormidos, descansando. Pero en el momento que la tormenta nos agobia, quiere decir que tenemos que trabajar en nuestra vida, Dios. Llévanos a buscarte diariamente, a orar, a leer, a hacer luz en este mundo de tinieblas, Dios, a dar buen testimonio. Por favor, bendice a nuestras familias, queridos, y llévanos a hablar transformando este mundo, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.